Una lluvia fina golpeaba los techos de teja en la colonia americana, en el centro histórico de Guadalajara. Era una mañana gris, y en una calle poco transitada, una mujer mayor caminaba descalza, con el cabello desordenado, cubierta apenas por un chal. Sus pasos eran torpes. Parecía no haber estado al aire libre en años. Su mirada, vacía, como si el mundo que veía fuera nuevo. O ajeno. Se detuvo frente a una casa de fachada azul celeste, con una ventana tapiada y una reja oxidada. Con la mano temblorosa, tocó la puerta. ¿Hola? ¿Está mi hija?, susurró. Del otro lado, nadie respondió. Pero una vecina que regaba plantas en el jardín contiguo la vio. Soltó la manguera de inmediato. «Dona Amelia, ¿es usted? ¿Dónde ha estado?». La anciana la miró confundida. ¿Quién eres tú?». La mujer corrió a ajudarla. Su nombre era Marisela, vecina de toda la vida. Su rostro mostraba más sorpresa que alegría. Pero si todos creían que había muerto hace años. Su hija dijo que se había ido a vivir con un hermano en Monterrey. Doña Amelia apretó los labios. Bajó la cabeza. «No, yo estuve abajo. En el sótano. Todo este tiempo». El rostro de Marisela palideció. «¿En el sótano de esta casa?». Amelia asintió. Las palabras salían como cuchillos. «Mi hija me encerró. Dijo que no podía confiar en mí. Que estaba perdiendo la cabeza. Que era por mi bien». Marisela no podía creer lo que oía. Llamó a la policía de inmediato. «Antes de continuar, dime, ¿crees que un hijo puede tener razones para encerrar a su madre durante 10 años? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete si este tipo de historias te hacen reflexionar». Minutos después, 2 patrullas llegaron. Doña Amelia fue llevada al Hospital Civil de Guadalajara, donde los médicos confirmaron signos de desnutrición crónica, osteoporosis avanzada y daño neurológico leve por encierro prolongado sin estimulación. Pero no tenía enfermedades psiquiátricas graves. No estaba loca. Solo estaba olvidada. Una asistente social se sentó a su lado. «Doña Amelia, ¿cuánto tiempo estuvo encerrada?». «No sé, 10 años, creo. Perdí la cuenta. Solo sabía que no salía el sol». La mujer comenzó a contar su historia. Entre pausas largas y lágrimas secas, reconstruyó su pesadilla. «Después de que murió mi esposo, mi hija, Verónica, dijo que me cuidaría. Yo vivía con ella. Al principio todo iba bien. Pero luego comenzó a decir que yo confundía cosas, que ponía la comida en el horno y la olvidaba. Yo solo quería ayudar. Pero ella se enojaba mucho. Una noche, simplemente, la bajó al sótano. Dijo que era solo por unos días, para que no hiciera desastres. Los días se hicieron semanas. Y luego años. La alimentaba por debajo de la puerta. No la dejaba subir. La habitación no tenía ventanas. Solo un foco que se encendía por unas horas. El tiempo dejó de existir. Yo recé. Hablé con Dios. Pero nadie venía. A veces pensaba que ya había muerto. Cuando le preguntaron cómo había salido, respondió con un hilo de voz. Un día, la puerta estaba abierta. No sé si fue un error. O un milagro. Mientras tanto, Verónica, su hija, no aparecía. La policía fue a buscarla a su trabajo, en una clínica privada, pero había pedido una licencia días antes. No estaba en casa. No respondía mensajes. Había desaparecido. El caso conmocionó a toda Guadalajara. Los medios locales titularon: «Una mujer fue mantenida en un sótano por su hija durante una década, el horror detrás de una casa en la Americana». La pregunta que todos se hacían era la misma. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿dónde estaba Verónica ahora? El Hospital Civil de Guadalajara se convirtió en refugio y prisión al mismo tiempo para doña Amelia. Por un lado, era la primera vez en una década que dormía en una cama con sábanas limpias, con ventanas reales, con gente que la miraba a los ojos. Por otro lado, cada vez que alguien le hacía una pregunta, revivía el encierro. «¿Qué hacía usted ahí abajo todo ese tiempo?», preguntó un trabajador social. Ella pensó por segundos. Luego respondió: «Orba». Contaba ladrillos. Me inventaba canciones. Recordaba la voz de mi esposo. Una enfermera la escuchaba con los ojos aguados. ¿Y nadie vino a buscarla? ¿Ningún familiar? Solo mi hija. Ella decía que nadie más quería verme. Que daba pena. Que era mejor así. Los doctores le explicaron que,
Aunque había pérdida muscular y algunos efectos del aislamiento, su mente estaba lúcida. No tenía Alzheimer. No tenía demencia. Simplemente había sido aislada del mundo. Mientras tanto, la búsqueda de Verónica Cárdenas se intensificaba. Las autoridades pidieron colaboración ciudadana. El caso ya estaba en la televisión nacional. Una periodista del noticiero Hechos Noche viajó a Guadalajara para entrevistar a los vecinos. Muchos estaban conmocionados, pero también culpables. Yo viví al lado durante años, dijo una señora. Siempre pensé que la señora Amelia se había ido con un hermano. Eso fue lo que nos dijo Verónica. ¿Nunca escuchó ruidos? Al principio, sí. Pero luego dejaron de escucharse. Pensé que la casa estaba vacía. Otros vecinos confesaron haber notado cosas extrañas, luces encendidas a deshoras, bolsas de basura llenas de pañales, y hasta pedidos de supermercado que incluían grandes cantidades de comida enlatada. Pero nadie preguntó. Nadie golpeó la puerta. Nadie sospechó. Tal vez no queríamos ver, dijo otro vecino, mirando al suelo. Porque ver implicaba hacer algo. Días después, una cámara de seguridad captó a Verónica entrando a una gasolinera en Tepatitlán, a 60 kilómetros de Guadalajara. Había comprado agua, pan y un chip de celular nuevo. Las autoridades creían que estaba intentando huir. Iván Ruiz, el investigador a cargo del caso, aseguró a la prensa. Estamos cruzando registros de hospedaje, movimientos bancarios y conexiones familiares. Esta mujer no podrá esconderse para siempre. Pero la presión no era solo policial. Era social. En redes, miles de usuarios compartían mensajes con la etiqueta. #Justicia para Amelia. Muchos comparaban el caso con películas o novelas de terror. Pero lo más inquietante era que Amelia aún no sentía odio. ¿La odia usted?, le preguntaron. Ella negó con la cabeza. Es mi hija, no entiendo por qué lo hizo. Tal vez creyó que me protegía. O que yo era una carga. Y entonces, dijo una frase que nadie olvidaría. A veces, el encierro no es una celda, es el miedo de los que más amamos. La psicóloga del hospital, después de evaluarla, recomendó que doña Amelia fuera trasladada a una residencia temporal para adultos mayores, mientras se resolvía su situación legal y familiar. Amelia no protestó. Cualquier lugar con cielo y ventanas, ya es un palacio. Pero en el fondo, había algo que no cerraba. Una de las enfermeras, al revisar las pertenencias encontradas en la casa, notó una libreta vieja, sucia, que parecía haber sido usada como diario. Dentro, había frases escritas a mano, con tinta temblorosa pero clara. Hoy es martes, creo. Ya no escucho su voz. No sé si sigo viva, o si ella ya me olvidó. Me duele la espalda. Me duele el alma. Pero me duele más saber que nadie pregunta por mí. ¿Escuché algo, será Dios, o solo otra mentira de la oscuridad? El diario tenía fechas incompletas, dibujos de flores y hasta plegarias inventadas. Era el rastro de una mujer que luchó por no volverse invisible. Una semana después de su rescate, doña Amelia fue trasladada a la residencia Casa Tlalpan, un lugar tranquilo, con patio, árboles y otras mujeres mayores que jugaban dominó bajo la sombra. Ella no dijo mucho. Solo pidió una silla al sol. Y mientras acariciaba su rosario, murmuró. Tal vez ella vuelva. Tal vez, aún me recuerde. Pero no sabía que, en ese mismo instante, Verónica había tocado la puerta de regreso. Cuando Verónica Cárdenas fue capturada por la policía estatal, no opuso resistencia. Estaba sola, sentada en una banca de la terminal de autobuses de Lagos de Moreno, con una mochila pequeña a sus pies y la mirada perdida en el suelo. No llevaba maquillaje, ni documentos, ni celular. Solo una carta en el bolsillo trasero del pantalón. Soy yo la que buscan, dijo al oficial que se acercó. No hace falta esposarme. Fue llevada de inmediato a Guadalajara bajo estricta vigilancia. La ciudad entera esperaba saber qué tenía que decir. Pero Verónica guardaba silencio. Ni una palabra. Ni una lágrima. Los noticieros transmitían en vivo la llegada al centro de detención. Cientos de personas comentaban en redes. ¿Qué clase de hija encierra a su madre? ¿Está enferma, o simplemente es cruel? Mientras los medios la crucificaban, los abogados públicos comenzaron a armar una defensa. Pero sabían que no sería fácil. La evidencia era clara: testimonios, informes médicos, el diario de doña Amelia, y la propia desaparición de Verónica durante días.
El fiscal la interrogó por primera vez en una sala cerrada, con un solo grabador encendido. Señora Cárdenas, ¿quiere declarar? Verónica levantó la cabeza lentamente. Tenía los ojos enrojecidos, pero no por llorar. Por no dormir. Lo hice por miedo, susurró. ¿Miedo a qué? A que ella se hiciera daño. A que el mundo la lastimara. A que yo no pudiera cuidarla. ¿Eso justifica tenerla encerrada 10 años? Veronica tragó saliva. Bajó la cabeza. Nunca fue mi intención al principio. Iba a ser solo por un mes. 2. Hasta que se estabilizara. Pero luego empezó a confundirse. A decir nombres que no existían. A gritar de noche. A olvidarse de cómo usar el baño. Y yo no sabía qué hacer. El fiscal anotaba en silencio. ¿Y por qué no pidió ayuda? ¿Ayuda de quién? Levantó la voz por primera vez. ¿Del gobierno? ¿Del seguro social? Nadie nos ayudó cuando mi papá murió. Ella se quedaba mirando por la ventana durante horas, hablando con alguien que no estaba. Yo tenía que trabajar doble turno, pagar las cuentas y también cuidar de ella. Me cansé. Mi quiver. El fiscal la miró fijo. Entonces, ¿encerrarla fue una forma de protegerla o de callarla? Verónica no respondió. Las lágrimas, finalmente, aparecieron. Días después, la juez encargada del caso ordenó una evaluación psiquiátrica a Verónica. No para justificar sus actos, sino para entender si existía alguna condición que afectara su juicio. El informe fue devastador. Verónica no padecía ninguna enfermedad mental grave. Estaba lúcida. Solo había tomado decisiones desde el miedo, el agotamiento y la negación. En otras palabras, no estaba loca. Estaba rota. Como muchas otras cuidadoras en silencio. Mientras tanto, doña Amelia fue informada del arresto. ¿Está bien?, preguntó ella, en voz baja. La trabajadora social dudó. Luego respondió. Está detenida. Y bajo evaluación. Pero físicamente, está bien. Amelia asintió. No dijo más. Pero esa noche, no durmió. Caminó por el patio de la residencia durante horas, con el rosario en la mano. Al día siguiente, pidió escribir una carta. La dirigió a su hija. Veronica. Aún no entiendo por qué. Tal vez nunca lo haga. Pero quiero que sepas que no te odio. Que lo que más me duele no fue el encierro, sino imaginar que te sentías sola. Si algún día quieres mirarme a los ojos, estaré aquí. Tu madre. Amelia. La carta fue entregada al abogado defensor, quien, sorprendido, la presentó como parte del expediente. La jueza la leyó en voz alta durante una audiencia. La sala se quedó en silencio. Incluso Verónica bajó la mirada, con las manos temblando. Ese mismo día, la jueza ordenó que, bajo estrictas condiciones, se permitiera un encuentro supervisado entre madre e hija, en la residencia donde vivía doña Amelia. El reencuentro fue fijado para el día siguiente. La ciudad entera esperaba ese momento. Pero nadie sabía cómo iba a reaccionar la madre que fue enterrada viva durante una década. Cuando volviera a ver a la hija que la mantuvo en la oscuridad. La sala común de la residencia Casa Tlalpan fue habilitada especialmente para el encuentro. Las cuidadoras retiraron los cuadros y los muebles innecesarios. Pusieron una mesa sencilla en el centro, con 2 sillas enfrentadas. Una psicóloga, una trabajadora social y un agente de custodia estarían presentes durante toda la conversación. Doña Amelia fue la primera en entrar. Llevaba su chal tejido, ese que había recuperado al salir del hospital, y un pequeño sobre en la mano. Se sentó con calma. Respiro hondo. Minutos después, la puerta se abrió y Verónica entró. Llevaba ropa beige de reclusa preventiva, el cabello recogido, el rostro pálido. Al verla, se detuvo. No sabía si sentarse. No sabía si hablar. Amelia levantó la mirada. Sus ojos no mostraban ni rabia ni miedo. Solo un cansancio profundo, y una ternura que sobrevivía al tiempo. Siéntate, hija, dijo en voz baja. Verónica obedeció, sin atreverse a verla directamente. Hubo un largo silencio. El sonido del reloj parecía retumbar en la sala. Hasta que Amelia rompió el hielo. ¿Te acuerdas del jardín? Verónica alzó lentamente la mirada. ¿Cuál jardín? El de tu padre. El que cuidaba con tanto esmero. Tú eras pequeña, y robabas flores para hacérmelas ramos de boda. Una lágrima resbaló por la mejilla de Verónica. Sí, me acuerdo. Yo también me acuerdo.
De ti. Siempre. A pesar de todo. Mamá, la voz de Verónica se quebró. Yo, no sé cómo llegamos a eso. Todo fue pasando, y yo me convertí en otra persona. Te convertiste en alguien con miedo. Y el miedo, hija, también encierra. No puedo perdonarme, dijo Verónica, llorando ahora. Cada noche, escuchaba tu voz en mi cabeza. Pero pensaba que lo hacía por ti. Que era mejor así. Que afuera, te harías daño. O me lo harías a mí. Amelia bajó la mirada. Tal vez no estaba bien al principio. Lo admito. Tal vez si confundía cosas. Tal vez si dejaba el gas abierto. Pero eso no justifica un encierro de una década. Lo sé. Silencio otra vez. Entonces Amelia extendió el sobre. Es una copia de la carta que escribí para ti. Léela cuando estés sola. Yo, no vine a castigarte. Vine a liberarme. Verónica la miró con asombro. ¿Liberar? Sí. Liberarme del silencio. De la oscuridad. De ser solo la víctima. Porque antes de ser encerrada, ya estaba siendo ignorada. No solo por ti, por todos. Por la vida. La psicóloga tomó nota sin interrumpir. Y tú, hija, dijo Amelia con suavidad, tendrás que encontrar tu camino. Yo no puedo darte el perdón que tú buscas. Solo puedo darte lo que me queda, mi voz. Porque al menos hoy, me estás escuchando. Verónica, rota por dentro, bajó la cabeza sobre la mesa. Lloró en silencio, como una niña que no pide consuelo, solo tiempo. Amelia no la tocó. No la abrazó. Pero tampoco la rechazó. Y en ese gesto, seco, pero firme, hubo más dignidad que en cualquier sentencia. Horas después, las redes estallaron con una sola imagen. Madre e hija sentadas frente a frente, sin gritos, sin violencia, solo dos mujeres tratando de entenderse en medio del dolor. La prensa lo tituló. El reencuentro que conmovió a México, Amelia y Verónica, frente al pasado. Pero para ellas, no era un evento mediático. Era una cicatriz que se abría. Para empezar a sanar. Días después, la jueza ordenó prisión domiciliaria con monitoreo electrónico para Verónica, mientras avanzaba el juicio. No era impunidad. Era una medida excepcional por la colaboración, el estado emocional y el deseo de reparación. La fiscalía no estuvo de acuerdo. Muchos en redes tampoco. Pero doña Amelia, cuando fue consultada, solo dijo: yo no quiero ver a mi hija morir en una celda. Solo quiero que aprenda a vivir, sin encerrar a nadie más. En la residencia, Amelia volvió a sus rutinas, las plantas, el rosario, las cartas que escribía para nadie. Pero algo en ella había cambiado. Ya no caminaba encorvada. Ya no evitaba los espejos. Sabía que la vida le había robado años. Pero no le quitaría la última palabra. Los días siguientes al reencuentro fueron silenciosos. El caso había perdido fuerza en los titulares, pero no en el corazón de quienes lo habían seguido desde el inicio. Las redes aún compartían fragmentos de la historia, frases de doña Amelia y reflexiones de personas que, sin conocerla, sentían que hablaba por ellas. En la residencia Casa Tlalpan, Amelia se convirtió en una figura casi simbólica. No por lo que había sufrido, sino por la forma en que hablaba. No se victimizaba. No se quejaba. Cuando una nueva residente le preguntó cómo había sobrevivido, Amelia simplemente respondió: a veces, no se trata de sobrevivir, sino de no olvidar quién eres mientras el mundo te entierra. Mientras tanto, Verónica cumplía prisión domiciliaria en un pequeño departamento prestado por un familiar lejano. Usaba un brazalete electrónico en el tobillo y estaba acompañada por una psicóloga del sistema judicial que la visitaba cada 3 días. Pasaba la mayor parte del tiempo leyendo. Escribía cartas que no enviaba. Y hablaba sola. No por locura, sino por necesidad. Una noche, escribió en su diario: mi madre no me odia. Eso me duele más que si lo hiciera. La fiscalía, aún presionada por la opinión pública, comenzó a construir un caso más sólido. Los fiscales sabían que no podían permitirse una resolución ambigua. Muchos exigían prisión efectiva. Otros pedían evaluación psiquiátrica extendida. Y algunos, más silenciosos, cuestionaban en privado: ¿qué pasa cuando la cuidadora también necesita ser cuidada? Alma Lizárraga, una periodista de Guadalajara, publicó un reportaje titulado El caso Cárdenas, entre el horror y la complejidad de cuidar a quienes alguna vez cuidaron de nosotros. Su enfoque era diferente.
No buscaba justificar a Verónica, sino abrir una conversación incómoda. ¿Qué pasa cuando el Estado no da apoyo a quienes cuidan de adultos mayores con deterioro cognitivo? ¿Cuántas Verónicas hay allá afuera, al borde del colapso emocional? ¿Cuántas Emilies viven hoy encerradas, literal o simbólicamente, sin que nadie lo note? El artículo se hizo viral. Y por primera vez desde el inicio del escándalo, el gobierno respondió. El Instituto Nacional de Atención al Adulto Mayor, INAPAM, anunció un nuevo programa piloto en Guadalajara. Chincheta Redonda Red de Cuidado Digno, un modelo de acompañamiento psicosocial y legal para familias vulnerables que enfrentan el reto de cuidar a padres con dependencia. Amelia fue invitada como símbolo de resistencia. Le ofrecieron leer un discurso. Ella se negó. Prefiero que lo lean las que aún no tienen voz. Pero accedió a estar presente. Cuando subió al escenario, con un bastón en la mano y los ojos brillando, todo el auditorio se puso de pie. Un mes después, el juez asignado al caso anunció la fecha del juicio final. Amelia fue consultada por última vez. ¿Desea usted presentar testimonio en contra de su hija? Ella miró al abogado con serenidad. No necesito testificar. Lo que tenía que decir, ya lo dije con mi vida. ¿Desea usted que se le imponga una pena de cárcel? Amelia respiró hondo. Lo que deseo es que el sistema cambie. Que nadie más piense que encerrar es cuidar. Mi hija cometió un crimen. Pero no quiero venganza. Quiero transformación. El abogado la miró en silencio. Esa respuesta no cabe en ningún código penal. Entonces tal vez, dijo ella, el código necesita ser reescrito. Afuera del juzgado, un grupo pequeño de personas levantaba pancartas. Algunas decían justicia para Amelia, otras no al encierro silencioso. No gritaban. No insultaban. Solo esperaban que el país escuchara lo que ninguna ley dice claramente. La dignidad no se encierra. Y mientras la audiencia final se aproximaba, madre e hija vivían el mismo silencio desde lugares distintos. Un silencio que ya no era prisión. Sino pausa. Antes de la verdad final. El día del juicio llegó con un cielo nublado sobre Guadalajara. No llovía, pero el aire estaba cargado de esa tensión eléctrica que precede a las tormentas. En los alrededores del juzgado tercero de lo penal, periodistas, activistas y curiosos se agolpaban con cámaras, pancartas y celulares listos. Doña Amelia llegó temprano, vestida con la misma sobriedad con la que enfrentó todo desde el principio. Su bastón resonaba con firmeza sobre el mármol de los pasillos. No entró a la sala con dramatismo. Entró con dignidad. Verónica ya estaba allí. Sentada junto a sus abogados, con los ojos hundidos y las manos entrelazadas sobre el regazo. No levantó la vista cuando su madre entró. Tal vez por vergüenza. Tal vez por respeto. El juez abrió la sesión con voz firme. Se presentarían las pruebas. Se leerían los testimonios. Y se escucharía la declaración final de la imputada. La fiscalía expuso con detalle los informes médicos de doña Amelia tras su rescate. El diario encontrado en el sótano. La grabación de la declaración inicial de Verónica. La carta que Amelia había escrito, y que había conmovido a todo el país. Luego fue el turno de la defensa. El abogado no negó los hechos. Pero habló desde otro ángulo. Mi clienta no actuó desde la malicia, sino desde el agotamiento, el aislamiento y la falta de acompañamiento institucional. Lo que hizo fue grave, sí. Injustificable. Pero no fue premeditado. Fue una cadena de errores, de decisiones desesperadas, que terminaron en tragedia. Se citó el artículo de Alma Lizárraga. Se mostraron estadísticas de abandono institucional. Y finalmente, se solicitó una pena alternativa, tratamiento psicológico obligatorio, trabajo comunitario en casas de cuidado, y un régimen de libertad restringida. Entonces, el juez hizo una pausa. Miró a Verónica. ¿Tiene algo que decir? Ella se puso de pie lentamente. Su voz era apenas un susurro, pero se escuchó en toda la sala. No vengo a pedir perdón. Vengo a pedir que nunca más alguien tenga que pedirlo por lo que yo hice. Mi madre me crió con amor. Me protegió cuando yo era frágil. Y cuando fue su turno de necesitarme, yo la enterré. Y no me refiero solo al sótano. La enterré en mi silencio, en mi miedo, en mi egoísmo. La sala quedó muda. No merezco perdón. Pero si alguna vida cambia por esta historia, entonces algo de mi culpa servirá para algo más que mi vergüenza. Se sentó. Y lloró en silencio.
La jueza solicitó un receso de 2 horas para deliberar. Amelia no salió de la sala. Pidió quedarse sola. Miró el estrado vacío. Las paredes. El techo. Y murmuró. Todo este edificio está hecho para juzgar, pero aún no aprende a escuchar. Al regresar, el juez dio su veredicto. Verónica Cárdenas sería declarada culpable de privación ilegal de la libertad agravada. Sin embargo, en vista de los informes psicológicos, el testimonio de la víctima y las circunstancias excepcionales del caso, la pena se cumpliría en modalidad de arresto domiciliario extendido por 6 años, con acompañamiento obligatorio, seguimiento psiquiátrico y servicio comunitario con adultos mayores. No podría salir del país. No podría acercarse a su madre sin autorización judicial. Y estaría bajo vigilancia constante. Algunos en la sala protestaron en voz baja. Otros lloraron. Pero doña Amelia solo cerró los ojos. Horas después, en la residencia, una enfermera le preguntó: ¿Está contenta con el fallo? Amelia respondió sin dudar. La justicia no es contentarse. Es aceptar que no se puede deshacer el pasado, pero sí evitar que se repita. La enfermera asintió. ¿Quiere que le lea las noticias? No. Hoy quiero algo que no he tenido en años. ¿Qué cosa? Silencio. Y que ese silencio no signifique encierro. Esa noche, Amelia escribió en su libreta. Mi hija no está libre. Pero yo sí. Libre del sótano. Libre del miedo. Libre del dolor que no se dice. Ahora puedo cerrar los ojos y dormir sin preguntarme si alguien recordará que existo. Habían pasado 3 semanas desde el juicio. Guadalajara seguía su ritmo frenético, los noticieros ya hablaban de otras tragedias, y el nombre de Verónica Cárdenas comenzaba a desaparecer de los titulares. Pero en la residencia Casa Tlalpan, doña Amelia aún era el eco vivo de una historia que había calado hondo en todo México. Cada mañana, se sentaba bajo un árbol de jacaranda, leía en voz baja, y luego pasaba largos minutos mirando hacia el portón principal. No esperaba visitas. No esperaba regalos. Solo contemplaba. ¿Qué mira, señora Amelia? Preguntó una joven voluntaria. La puerta. Esa que tantos temen cruzar, y otros sueñan con abrir. ¿La espera ella? Amelia sonrió apenas. No la espero, pero no he cerrado la puerta. En el pequeño departamento donde Verónica cumplía su arresto domiciliario, los días eran todos parecidos. Amanecía, revisaba el calendario, hacía su desayuno, escribía en un cuaderno viejo y luego llamaba por videollamada a su terapeuta asignada por el juzgado. Cada sesión era como desenterrar un pedazo de la vida que había sepultado. ¿Has soñado con tu madre?, preguntó la psicóloga en una de esas conversaciones. No. ¿Y si pudieras, qué le dirías? Verónica miró hacia la ventana. Pensó en la jaula en la que había convertido la casa de su infancia. Le diría que me dio la vida 2 veces. Y que yo la apagué durante 10 años. ¿Y qué te dirías a ti misma? Verónica trago saliva. Que no soy un monstruo, pero eso no me hace inocente. La psicóloga hizo una pausa. Esa es la primera vez que no te llamas a ti misma una víctima del sistema. Ya no necesito excusas. Solo sentido. Una tarde, Verónica recibió una carta. No tenía remitente, pero reconoció la caligrafía de inmediato. Era la de su madre. Verónica. Hoy no escribo como madre, sino como mujer. Hay cicatrices que no desaparecen, pero también hay heridas que sanan mejor cuando se miran de frente. No necesito que vengas. Pero si algún día sientes que puedes caminar sin esconderte, aquí estaré. No para comenzar de cero. Eso ya no existe. Sino para comenzar de lo que queda. Amelia. Verónica sostuvo la carta sobre su pecho. Lloró. No como castigo. Lloró como quien encuentra una grieta de luz en una celda que parecía eterna. Días después, en la residencia, Amelia pidió salir por primera vez desde su traslado. Quiero ir al Jardín del Carmen, dijo. Hace años no piso tierra de verdad. Las cuidadoras la acompañaron. Era una salida simple, un banco bajo un árbol, una bolsa con fruta, y una libreta. Amelia observaba a los niños correr, a las parejas besarse, a los ancianos jugar ajedrez en silencio. Y entonces, se acercó una joven reportera, tímida, con una grabadora en la mano. Señora Amelia, soy Mariana, del canal local. ¿Puedo hacerle una pregunta? Solo si no es para convertir mi historia en morbo. No lo es. Solo quiero saber, ¿qué siente ahora? Amelia pensó.
Siento que aún respiro. Que no morí en ese sótano. Que tengo nombre. Que tengo voz. Mariana sonrió. ¿Y qué quiere hacer con esa voz? Contar historias. No la mía. La de tantas otras que aún no se han contado. Esa noche, Amelia comenzó a escribir un pequeño proyecto que tituló Libreta a mujeres que el mundo olvidó. Una recopilación de relatos reales, de residentes, de cuidadoras, de madres e hijas, de mujeres mayores que fueron invisibilizadas por años y que ahora encontraban, a través de su historia, una forma de reconstruirse. Las cuidadoras la ayudaron a transcribir. Una ONG local ofreció imprimir los primeros cuadernillos. Y, poco a poco, la historia de Amelia dejó de ser solo la suya. Mientras tanto, en el apartamento donde Verónica cumplía su condena, una carta era escrita cada noche. Nunca enviada. Hasta que una mañana, se animó. La metió en un sobre. Caminó hasta el buzón, con el brazalete aún en el tobillo. Y la dejó caer. Air brief. Asterisco mamá. No vengo a pedir nada. Solo a decirte que sigo aquí. A veces, entre los barrotes del arrepentimiento, también hay ventanas. Gracias por dejar una abierta. Verónica, asterisk. Y por primera vez en años, en los ojos de ambas. No había encierro. Había un camino. Uno lento. Doloroso. Pero posible. Doña Amelia no esperaba convertirse en escritora a los 72 años. Mucho menos en símbolo de resistencia silenciosa. Pero su cuadernillo Mujeres que el mundo olvidó había comenzado a circular más allá de Guadalajara. Varios centros de cuidado en Puebla, Querétaro y hasta Monterrey pedían ejemplares impresos. Algunas asociaciones querían adaptarlo a formato digital. Otros proponían una versión en audiolibro. Pero ella decía, no escribí para ser leída. Escribí para no olvidarnos. En cada historia, aparecía una mujer distinta. María Teresa, que fue enfermera durante 40 años y nadie vino a visitarla desde 2012. Rosalía, que perdió 3 hijos por migración y nunca supo si aún estaban vivos. Lucía, que trabajó como empleada doméstica sin contrato durante 5 décadas, y al envejecer, fue dejada en una casa de reposo sin apellido, sin fotos, sin historia. Historias como la de Amelia, pero también diferentes. Porque no todas terminaban con una hija arrepentida. Algunas no terminaban. Solo, quedaban en el aire. Un día, Amelia recibió una invitación inesperada. Una universidad en la Ciudad de México quería que diera una conferencia sobre el envejecimiento y la dignidad. ¿Yo? ¿A universitarios? Preguntó, incrédula. Sí, respondió la directora del hogar. Usted no solo sobrevivió al encierro. Le dio sentido. Eso no se aprende en libros. Se escucha. Amelia aceptó. No por vanidad. Sino porque sabía que las historias no cambian leyes, pero sí corazones. Why los corazones cambian el mundo. Mientras tanto, Verónica seguía su rutina bajo arresto domiciliario. Pero algo había cambiado. Había empezado a escribir también. No historias. Ni cartas. Registros. Reflexiones. Preguntas. Asterisco, ¿cuándo empecé a dejar de ver a mi madre como persona? ¿Por qué nadie me preguntó cómo me sentía cuidándola? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera rendido antes? Asterisco. El terapeuta del programa la animó a presentar su caso como parte de un congreso sobre salud mental y sistema penal. No como víctima, Verónica, le dijo. Como advertencia. Como espejo. Ella dudó. Pero aceptó. En un auditorio pequeño en Zapopan, se presentó frente a un grupo de médicos, abogados y psicólogos. Habló sin rodeos. No me interesa justificarme. Solo mostrar el camino que lleva al abismo cuando no se habla, cuando no se pide ayuda, cuando el miedo manda. Cuidar no debería doler tanto. Pero a veces, duele. Y nadie nos enseña qué hacer con ese dolor. La sala aplaudió en silencio. No por admiración. Sino por respeto. Al salir, una joven se le acercó. Mi abuela tiene Alzheimer. Mi mamá está colapsando. No sabía que podía pedir ayuda. Gracias. Verónica solo asintió. Y por primera vez en años, sintió que servía para algo. Una semana después, Amelia recibió una nueva carta. Esta vez, con remitente. Verónica. Asterisco mamá. Hoy hablé en público. No sobre ti. Sobre mí. Me di cuenta de que no solo te encerré a ti. También me encerré yo. Y aunque aún no sé cómo pedir perdón,
Hoy entiendo que los barrotes no solo son de hierro. A veces son de miedo. A veces, de silencio. A veces, de amor mal entendido. Gracias por enseñarme a ver la diferencia, asterisco. Amelia leyó en voz alta la carta a su grupo de lectura. Las otras residentes aplaudieron. Una incluso dijo: eso no es una carta. Es un intento de puente. La directora de Casa Tlalpan propuso entonces algo nuevo. Organizar un evento abierto, un encuentro de madres e hijas que habían vivido rupturas, silencios o distancias dolorosas. Lo llamaron Chincheta Redonda Puertas Abiertas, el día que nos volvimos a mirar. La idea era simple. No un acto público. No un show. Solo un espacio con flores, sillas frente a frente, y permiso para llorar. Amelia dudó. Pero dijo: tal vez sea hora de abrir algo más que cartas. Verónica fue invitada. Dudó. Miró su tobillo con el brazalete. Preguntó a su oficial de seguimiento si podía asistir. Lo consultaré, dijo él. Días después, llegó la respuesta. Autorizada. Con custodia. Pero autorizada. Y entonces, por primera vez desde el juicio, madre e hija volverían a verse. No por deber, sino por decisión. El evento Puertas Abiertas se celebraría un domingo por la tarde, en el jardín principal de la residencia Casa Tlalpan. No era un lugar de lujo. No había alfombra roja ni cámaras oficiales. Solo una hilera de sillas de madera, algunas flores silvestres y un cartel escrito a mano que decía: a veces, una disculpa no se dice con palabras. Se dice con presencia. Las cuidadoras prepararon café, agua de Jamaica y galletas de vainilla. Las residentes ayudaron a acomodar los bancos. La atmósfera era sencilla, pero cargada de algo denso, difícil de nombrar, expectativa. Amelia llegó con su chal gris y un pañuelo blanco que usaba cuando quería sentirse fuerte. Se sentó en una de las sillas bajo un árbol, esperando. Respiraba hondo en silencio. A las 4:47, una camioneta oficial se detuvo frente al portón. Verónica descendió. Iba con ropa sencilla, el cabello recogido y la mirada clavada en el suelo. El brazalete seguía en su tobillo, pero ese día, parecía invisible. Un agente la acompañó hasta el ingreso. La directora de la residencia le dio la bienvenida con un gesto breve, pero cálido. Y cuando ambas, madre e hija, estuvieron frente a frente, el mundo pareció detenerse. ¿Puedo sentarme?, preguntó Verónica. Siempre pudiste, respondió Amelia. Se sentó. Las dos mantuvieron la mirada fija por unos segundos. Ninguna lloró. Ninguna habló de inmediato. Solo se miraron. Como si intentaran reconocerse después de años con los ojos vendados. Una cuidadora encendió una pequeña radio. Sonaba una canción instrumental suave, casi imperceptible. Nadie interrumpió. Nadie fotografió. Verónica sacó un papel de su bolsillo. Dudó. Y lo guardó. Iba a leer algo, dijo. Pero creo que ya lo sabes todo. Amelia bajó la mirada. Sé lo que sufrí. Pero también sé que, no se puede vivir con odio. El odio te vuelve parte de la jaula. Yo viví años encerrada por mi culpa, susurró Verónica. Pero ahora entiendo que lo peor no era el encierro. Era haberme convencido de que era por amor. Amor sin respeto, no es amor. Amor que asfixia, tampoco. Verónica asintió, bajando la cabeza. ¿Alguna vez vas a perdonarme? Amelia suspiró. El perdón no es un botón. Es una puerta que se abre, cada día un poco. Y entonces, sin previo aviso, Amelia extendió la mano. Verónica la tomó, como si temiera que fuera una trampa, un espejismo. Pero no lo era. Era real. Era piel con piel. Alrededor, otras madres e hijas compartían silencios parecidos. Unas lloraban. Otras solo se tomaban de la mano. Algunas no se atrevían a hablar. Pero todas, estaban allí. Cuando la tarde empezó a caer, Amelia y Verónica se levantaron. Caminaban lento, una al lado de la otra. No hablaron más. Ya no hacía falta. Al despedirse, Verónica dijo: no sé si merezco una segunda oportunidad. Pero gracias por no cerrarme la puerta. Las puertas no se cierran con llaves, dijo Amelia. Se cierran con rencor. Y yo, ya no lo tengo. El agente acompañó a Verónica de regreso. Al subir al vehículo, ella miró una última vez hacia el jardín. Amelia seguía allí. Quietera. Como una raíz que había decidido no morir bajo tierra,
sino volver a florecer. Esa noche, en su libreta, Amelia escribió. Hoy mi hija no vino a explicarse. Vino a mirarme. ¿Y eso? Es más de lo que alguna vez imaginé, Mientras tanto, Verónica también escribió algo antes de dormir. No pedí perdón con palabras. Pero mi madre me dio algo aún más poderoso. Tiempo. Tiempo para convertirme en alguien mejor, Y en 2 casas separadas, sin promesas ni juramentos. Madre e hija se preparaban para lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Un comienzo posible. Habían pasado 6 meses desde aquel encuentro en Casa Tlalpan. El país ya estaba sumido en otras noticias, otros escándalos, otras historias. Pero en la intimidad de 2 vidas marcadas por el encierro y el silencio, algo seguía cambiando lentamente. Doña Amelia ya no escribía todos los días. Prefería caminar por el jardín, cuidar de sus plantas de geranio, o simplemente sentarse bajo el árbol donde una vez se reencontró con su hija. Observaba a los colibríes, hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían pesar más. A veces, llegaban cartas desde otros estados. Personas que leían su historia y se animaban a compartir la propia. Gracias por recordarnos que hay vida después del dolor. Mi madre murió sin que yo pudiera pedirle perdón. Ahora entiendo que aún puedo honrarla. Amelia guardaba todas en una caja azul que había nombrado Memorias que sanan. No las respondía, pero cada una era leída, subrayada y atesorada. Verónica, por su parte, había sido autorizada para colaborar como voluntaria en una ONG que apoyaba a cuidadores familiares. No cobraba. No hablaba de sí misma. Solo escuchaba. Su terapeuta le había dicho: escuchar a otros no borra lo que hiciste. Y ella respondió: lo sé. Pero me ayuda a no repetirlo. Con los demás. Conmigo. Un día, una mujer de ojos cansados le dijo: no sé quién eres, pero necesitaba esto. Que alguien me escuchara sin juzgarme. Y Verónica, con voz baja, respondió: yo también lo necesité. Y por años, no lo tuve. A inicios de diciembre, Amelia fue invitada a la Biblioteca Vasconcelos en Ciudad de México. El evento se titulaba Vidas Invisibles, cuando las historias se niegan a morir. Le pidieron leer un fragmento de su cuaderno Mujeres que el mundo olvidó. Subió al pequeño escenario con su chal gris y su libreta de tapas gastadas. La sala estaba en silencio. No voy a leer sobre mi encierro, dijo, sino sobre lo que viene después. ¿Y leyó? No soy la mujer rota que lloró cada noche. Tampoco soy solo la que fue encerrada. Soy quien decidió plantar semillas donde antes hubo oscuridad. Y espero, sin prisa, que algo florezca. Aunque sea pequeño. Aunque sea lento. Pero que florezca. Al final del evento, alguien en la audiencia levantó la mano. Señora Amelia, ¿usted ya perdonó completamente? Ella pensó. Miró al público. Y dijo: el perdón no es una meta, es un camino. Hay días en que uno siente que ya está. Y otros en que duele otra vez. Pero duele menos. Y eso, también es perdón. Esa noche, en su habitación, Amelia recibió una videollamada. Era Verónica. Ambas se miraron a través de la pantalla. No hubo lágrimas. Ni reproche. Solo 2 mujeres, que aprendían a mirarse de nuevo. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Amelia. Difícil. Pero soportable, dijo Verónica. ¿Y mañana? Mañana, será un poco mejor. Y en 2 casas separadas, pero conectadas por el mismo hilo invisible, madre e hija se despidieron sin promesas. Pero con paz. El calendario marcaba el fin del año. Y por primera vez en mucho tiempo, había esperanza.